Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Yufon Acon, soy la directora de investigación de Brasil y tengo el agrado de presentar nuevamente esta semana al doctor Gerardo Tibará, que nos va a colaborar hoy con la actividad de capacitación e investigación. Para hoy, don Gerardo nos va a hablar acerca del tema de ciencia abierta. Estas grabaciones se van a compartir en otro momento cuando ya tengamos el material completo. Y también comentarles que se va a emitir un certificado de participación, el cual lo emite no la universidad, sino Chimago, que es la consultora que nos está apoyando en este ciclo de capacitaciones. Los dejo entonces con don Gerardo. Muchas gracias. Perfecto, Siu, muchas gracias. Un saludo para todos, buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes este espacio. Eh, bueno, como lo mencionó Siu, hoy vamos a hablar de ciencia abierta. Es un tema que desde, desde nosotros, desde Simago, hemos estado trabajando desde hace muchísimos años. Antes de que se hablara de ciencia abierta, ya teníamos una filosofía en abierto y pues prueba de ello son nuestros portales de rankings y de revistas donde ofrecemos pues indicadores abiertos a todos los interesados. Esto lo veremos más adelante dentro de la presentación. Sin embargo, quería iniciar el día de hoy con una pregunta muy abierta en cuanto a las experiencias que ustedes, los participantes de la sesión de hoy, hayan tenido con algún aspecto de ciencia abierta. Si pueden compartirla con el resto del grupo, una intervención breve, ya sea porque hayan participado en un proyecto, porque lo hayan hecho, han investigado, o porque haya sido un obstáculo que no hayan podido salvar, cualquier intervención va a ser bienvenida. Entonces, me gustaría escucharlos como para empezar. No sé si será importante antes aclarar o si es parte del ejercicio que se entiende por ciencia abierta, pero al menos desde mi experiencia contarles que he colaborado en investigaciones internacionales en donde muchas instancias, porque no solamente universidades, brindan bases de datos, de recolecciones de data que se dan en relación a problemas globales, a estudio de fenómenos en particular en algunos contextos, y entonces da la posibilidad de que uno acceda a esas bases y de repente se pueda hacer alguna colaboración tipo paper con coautoría internacional entre diferentes instituciones. Ujú. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, las definiciones las vamos a abordar ahorita. Precisamente quiero conocer estas experiencias a las que se hayan enfrentado, con o sin conocimiento detallado de lo que significa la ciencia abierta. ¿Alguien más quiere participar? Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Adelante, Tom. Sí, perfecto. Estoy viajando de trabajo a la casa, entonces puede ser que mi conexión no sea lo mejor. Pero en breve, bueno, yo mi experiencia que he tenido en ciencia abierta, o lo que yo llamaría mi interpretación de qué es y cómo funciona, cuáles son sus algunas limitaciones que tienes en cuanto a... He enviado algunos artículos a algunas revistas indexadas en Scopus y me han ofertado de tener un artículo como de acceso abierto para todo o tenerlo como restringido, donde hay que tener como un cierto suscripción, por decirlo de alguna forma, para poder tener acceso al documento y todo. Pues tiene sus pros y sus contras. A mí me encanta investigar y quiero más que todo que mi documento todo el mundo pueda accesar y tener esa facilidad de compartir ese conocimiento con todo el mundo, pero existe también siempre las revistas, algunas, no todos, tienen esa particularidad de tener esas dos ofertas para los investigadores. Eso es en breve y mucho gusto.
Perfecto, muchas gracias, Tom, un placer. Este es lo trataremos de abordar el día de hoy, que son los tipos de revistas, y en particular aquellas que fomentan el acceso abierto. Vamos a ver algunas de esas características. Muy bien, una intervención más. Bueno, muy bien. Entonces, iniciemos. No sin antes, pues agradecer a aquellos que desean activar su cámara para hacer esto un poco más personal y humano. Y bueno, voy a compartir la presentación. Ok. Muy bien, vamos a hablar de ciencia abierta, Open Science. Esto, durante la sesión, vamos a tratar de cubrir algunos aspectos que tengan que ver con unas primeras definiciones de lo que significa la buena ciencia y su antónimo, la mala ciencia, para ver por qué es que hoy estamos hablando de ciencia abierta. Porque hoy y 5, 8 años atrás empezamos a hablar de abierto como algo necesario, como algo importante, y por qué no antes. ¿Bien? Entonces vamos a dedicar un buen tema, un buen tiempo a este tema. Luego vamos a tratar de encontrar unos pequeños elementos de lo que significa la investigación reproducible y la investigación replicable. Ya vamos a ver por qué eso es necesario para el día de hoy. Y en la segunda parte vamos a tratar de cubrir algunos aspectos de lo que se llama el ecosistema de la ciencia abierta para cerrar con un conjunto de competencias o sí, de competencias, hablemos así, o de habilidades que son necesarias hoy en día para desarrollar ciencia abierta. ¿Bien? Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. No pretendo cubrir todo lo que significa ciencia abierta, porque es un tema muy, muy amplio que da para cursos enteros únicamente hablando de ciencia abierta. Esto veámoslo más como abrebocas, como algunos elementos que son importantes para como los objetivos que se ha trazado la universidad en estos próximos años. Bien, empecemos a hablar de lo que significa buena ciencia humana o la ciencia. ¿Quién me puede, quién se puede acercar a una explicación de lo que es buena ciencia? ¿Quién se anima a decir, buena ciencia es esto? Buenas noches. Para mí, buena Bien, ciencia sería aquella que tiene un sustento científico, algo que cualquier persona que pueda o esté interesada en validar la información o los resultados pueda cotejarlos contra la base de datos o la información o la procedencia de la misma y que le permita entonces reconocer como ciertos esos resultados o esas conclusiones a las que pudo haber llegado. Por ahí siento yo que perfecto, van las. Eric. Muy bien, muchas gracias, Eric. Para poder ver lo que es buena ciencia, veamos primero lo que es mala ciencia. Y no en el sentido diabólico, no en el sentido satánico de es que es malo, malo de maldad, no. La mala ciencia simplemente es una versión defectuosa de la buena ciencia. Ciencia con errores, ciencia que no tiene un método, ciencia que es sesgada. Y esto es precisamente la labor de los equipos editoriales de las revistas. No permitir que mala ciencia, en este sentido, eh, llegue a ser publicable y se entienda que es un aporte al desarrollo del conocimiento científico. ¿Vale? Entonces ahora, con esto, preguntémonos, ¿cuántas veces me he encontrado en alguna revista un artículo que yo considero que es mala ciencia?
porque le encontré algún error, porque el método, no había método, era completamente desorganizado, porque no se utilizaron los instrumentos adecuados, porque claramente tenía problemas de metodología o algún sesgo. O sea, esto que estamos viendo acá no es solo una definición, es una realidad. Los sistemas de información, las bases de datos, están, digámoslo así, contaminadas de mucha mala ciencia, de mucha mala ciencia. Gran parte de esa mala ciencia nunca es citada, gran parte, ojo, porque si yo encuentro un artículo con errores, así sean de ortografía, yo personalmente, Gerardo Tibana, yo no lo cito. Para mí, el que tenga un error de ortografía en un artículo científico es casi igual de importante en lo malo a que tenga un error metodológico. Que la ciencia tiene que ser muy exacta, la ciencia no se permite ese tipo de errores. Entonces yo no lo cito y muchos pensarán igual que yo y tampoco lo citarán. Entonces buena parte de esa mala ciencia no se cita, pero otra parte sí. Recuerdo mucho hace unos meses, entre 6 y 10 meses, una noticia sobre el presidente de Stanford, de la Universidad de Stanford, que dimitió de su presidencia porque le encontraron que en la primera década de los 2000 publicó una serie de artículos consecutivos, uno después de otro, y todos tenían errores. Mala ciencia. Y eran artículos que estaban muy citados, ya tenían 200, 300 citas. Pero luego alguien se puso a hacer lo que dice Eric, constatar con la base de datos, verificar, y efectivamente encontró que tenían errores y se los demostraron. Y esta persona, y desde mi opinión muy correcta, digo, no, pues yo desisto de mi posición en la universidad, presenta disculpas y pide que saquen los artículos de circulación. Ahora, ¿por qué estas experiencias o estas noticias de mala ciencia son tan esporádicas? ¿Por qué no es algo permanente? De decir que se encontró tantos malos datos en talos artículos de tal universidad, de tal investigador. ¿Por qué no escuchamos con mayor frecuencia ese tipo de noticias? ¿Por qué creen? ¿Qué piensan que está ahí detrás? No Les doy falta de una revisión. pista. Por ahí va la pista. Por la revisión. ¿Cuántos de aquí hemos tenido la oportunidad de revisar un artículo científico? Seguramente algunos. Y cuando uno asume el rol de revisor a conciencia, uno puede revisar de verdad, uno puede comprobar que lo que esta persona está diciendo es cierto, de que si el resultado dio 3.5 era 3.5 y no 4.5 o 1.5. ¿Podemos llegar a ese nivel de revisión? No, es muy difícil, muy, muy difícil. Tocaría armar todo el proyecto para verificar a ver si el artículo efectivamente dice lo que tiene que ser. Entonces, frente a esa incapacidad que tenemos, en buena parte como revisores, las revistas tampoco tienen mucho tiempo para revisar en detalle los manuscritos, pues se cuelan muchísimos artículos que son considerados como mala ciencia. Entonces ya con esto, démosle la vuelta y volvamos a la pregunta inicial, ¿qué es buena ciencia? Que sí el método científico, que no tiene errores, que no tiene sesgos, y lo más importante, que vamos a ver ahora más adelante, que se puede reproducir. Bien. En este escenario también nos encontramos con algo que es
algo peligroso para la ciencia, que es la pseudociencia. Se los voy a explicar de la siguiente manera. A mí me llaman muchísimo la atención las revistas científicas, que se llaman revistas científicas, y que dicen, yo tengo una sección de artículos científicos, pero tengo otra sección de, como pasa aquí en Colombia, de artículos de reflexión. Bien. Y eso fue una tipología documental que se inventaron hace muchos años acá en Colombia. Y básicamente es que un profesor se sienta, un investigador se sienta a reflexionar sobre un tema y escribe sus pensamientos. Algunos los referencia, algunos le desarrolla algún tipo de método, pero son sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones. Y eso cuando queda publicado en una revista científica, manda el mensaje de que es un artículo científico. No todos nos ponemos a ver el detalle de, es que este artículo está en la categoría científico, entonces sí es científico, y estos que no están en esa categoría, entonces estos no son. No, muy poco nos ponemos con ese detalle, y para el común investigador, todo lo que publica esa revista es ciencia. Pero nos encontramos con estos escenarios. Hay mucha pseudociencia publicada, y sobre todo en revistas latinoamericanas, en donde hay una pequeña sección de artículos científicos y el resto es una gran feria de tipologías, reseñas, encuestas, procedimientos, hay temas académicos mezclados con los artículos científicos, en fin, hay una gran variedad. Entonces esto realmente, junto a la mala ciencia, estas dos, le hacen un contrapeso muy fuerte a lo que significa la buena ciencia. Entonces, básicamente con esta lámina lo que les quiero decir es que en el ámbito de las publicaciones, en general en el mundo, vamos a encontrar estas tres categorías: buena ciencia, mala ciencia y pseudociencia. Las tres van a estar ahí, presentes. Bien. Y en la medida en que desarrollemos nuestras capacidades de investigación, vamos a poder diferenciarlas con mayor facilidad. Buena ciencia, la ciencia que se adhiere siempre a un método científico, siempre, en donde se comprueba la hipótesis, ya sea para refutar o para construir el apoyo para la hipótesis que se tiene. Y este es un detalle también que es muy importante. A veces a veces no, casi siempre, tenemos la concepción de que mi proyecto de investigación o mi artículo debe llegar a corroborar mi hipótesis. Que si mi hipótesis no se corrobora, entonces el artículo está mal, o está mal hecho, o no tengo todos los datos, o lo que sea. Pero resulta que la hipótesis, por eso se llama hipótesis, porque puede ser refutada o puede ser validada. Y un artículo que refuta una hipótesis también es ciencia, porque precisamente para eso se hace la investigación, para responder la hipótesis. La hipótesis me puede dar o positiva o negativa en el caso de la, de la verificación o de la refutación. Pero como investigador a veces pensamos que nos tenemos que llenar de resultados positivos siempre. Resulta que no. Resulta que la ciencia está llena de pequeños fracasos hasta que por fin llega a una hipótesis verdadera, pero de eso también se construye ciencia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pues ahora entremos al problema de por qué es tan difícil sacar a relucir la mala ciencia. Y es por estas dos preguntas. ¿La investigación es reproducible o la investigación es replicable? ¿Quién me puede dar alguna definición de cada una de estas?
¿Ideas? Reproducible tiene que ver mucho con el tema del diseño, del estudio y la operacionalización de variables. Estamos hablando de investigaciones cuantitativas, por ejemplo, definir muy bien este tema de los indicadores y el proceso de medición tiene relación con eso. Y replicable es mucho de lo que se pide a nivel de los artículos, ¿verdad? El nivel de descripción del método, de manera que cualquier persona, o sea, lector que tome ese artículo pueda, con esos materiales e instrumentos, eh, poder llegar y desarrollar la investigación en contextos similares. Perfecto, Ciro. Muy bien, muchas gracias. Voy a parafrasear lo que acabas de decir. Reproducible es que yo pueda hacer la misma investigación con los mismos datos, con los mismos métodos y llegar a los mismos resultados. Eso es reproducible. Entonces, cuando les daba el ejemplo del profesor de Stanford, alguien trató de reproducir sus artículos y se encontró que no daban lo que él decía que daban. Por eso tenía los errores. Reproducible es que yo diga cómo se hace, pero le entregue a la persona todos los elementos para poder, para que ella lo pueda hacer exactamente igual. ¿Bien? Les pongo un ejemplo con nuestro ranking. Nosotros tenemos publicada la metodología del ranking, tanto el de revistas como el de instituciones. Cómo se calcula cada indicador. Y cada uno de esos está soportado por un artículo científico. Cada indicador, cómo se calcula con su metodología. Para nosotros eso es importante porque eso significa que si alguien puede obtener los mismos datos que nosotros tenemos, que hemos pagado por algunos datos para poder hacer estos cálculos, que si alguien tiene acceso a esos datos, puede aplicar la metodología que nosotros hemos hecho y llegará a los mismos resultados. Eso es reproducible. Entonces ahora planteémonos en el rol del revisor, del evaluador de un artículo científico. Lo ideal es que pudiéramos reproducir esa investigación. Si yo cojo el método donde me dice, y vamos a hablar de una revisión bibliográfica. Hice una consulta en la base de datos X con estos términos, con estos filtros, y llegué a tantos documentos y de ahí filtré y quité homónimos y quité alcances, y al final me quedé con 50 documentos para hacer este análisis. Pues lo mismo que uno debería poder hacer es decir, ok, voy a hacer esto. Voy a entrar a esa base de datos, colocar esos mismos términos, aplicar los mismos filtros y debería poder llegar a los mismos 50 documentos. Ese es el deber ser de una revisión. Por eso estoy revisando. No solamente estoy dando mi opinión de si el artículo es bueno o malo. Estoy revisando que el método esté bien. Estoy revisando que las fórmulas que se aplicaron bien. Esa es la contribución que yo le estoy haciendo al artículo. Bien. Pero ahí pues surge la gran pregunta. ¿Cómo hago para obtener o tener acceso a todo lo que tuvo el investigador para poder reproducir esa investigación? Eso es muy difícil. Bien. En el caso de lo replicable, es coger el mismo método, pero ponerle otros datos. Como si lo dijo, cambiarlo de contexto. Entonces, si yo tengo un método para identificar, qué sé yo, la tasa de crecimiento de determinado vegetal en Ecuador, pues yo podría aplicar ese mismo método, cambiarlo a Costa Rica,
cambiarlo a México, cambiarlo a Venezuela. Y si todas las demás variables son similares, pues debería obtener resultados similares, no los mismos. Para ir, los mismos debería hacerla reproducible. Pero cuando yo voy a replicar, es aplicar en otros contextos. Bien. Entonces, ¿por qué esto está entre preguntas? Porque empezamos a hablar de lo que se llama, desde hace ya varios años, la crisis de la reproducibilidad. ¿Bien? ¿Cuánto trabajo publicado en nuestro campo es reproducible? Mi campo, por ejemplo, es bibliometría, análisis de datos. Si yo no tengo acceso a la base de datos, pues no puedo reproducir el trabajo. Y hay unas bases de datos que son mucho más costosas de acceder que otras. Algunas van por proyecto, como lo mencionó Siu al inicio, pero otras no. Pero ¿cuánto trabajo publicado es reproducible? Yo, como investigador, he podido reproducir algún experimento. O sea, en algún momento he leído algo y me ha llamado tanto la atención que diga, ve, lo voy a probar a ver cómo es que se hace esto. ¿He podido reproducirlo? He tratado de publicar un intento de reproducción y ahí esperaría que algunos de ustedes abrieran bastante los ojos. ¿Cómo así que publicar un intento de reproducción? Ah, que es que la ciencia también al verificarse se publica la verificación. Y eso fue lo que le hicieron al profesor de Stanford. Publicaron un artículo en donde mostraban que habían verificado los trabajos, no solo de él, sino eran trabajos de un proyecto para ver si funcionaba o no funcionaba. Y se publicó. Entonces sí se pueden publicar investigaciones bajo el carácter de reproducibilidad, así como también se pueden publicar trabajos como replicabilidad. Pues yo me encontré un artículo de la tasa de crecimiento de la hortaliza en Ecuador. Ah, ok, yo puedo tomar los elementos de ese artículo, el método, hacer mi investigación y escribir y publicar mi investigación, solamente con una pequeña condición. Y es que tengo que informar que mi investigación replica la otra investigación, o mi investigación, o mi intento de investigación reproduce la otra investigación. Esa es la única condición. Pero desafortunadamente, pues muchos no conocemos esto y caemos en temas de plagio, sin quererlo, sin a veces ver el mal que se está haciendo. Y es que cogemos un método, lo replicamos, le cambiamos los datos y ya es una investigación nueva, original y ya. No, no. Quiere decir que esto replica otro trabajo. ¿Qué factores contribuyen para que una investigación sea irreproducible? Estas sí se las mando. Para que algo no se pueda reproducir, ¿cómo tiene que ser? Creo que esas son de las que más encontramos, ¿verdad? Donde la metodología y la redacción del paper literalmente no le permiten a uno reproducir nuevamente ese experimento, digamos, tropicalizarlo en nuestros países, ¿verdad? Ujú. Eso que usted decía hace un Sí, rato me ha pasado 1000 veces, o sea, encuentra una técnica uno que quisiera reproducir en nuestros países y no se puede, porque literalmente falta la cereza del pastel y no le dan toda la receta, ¿verdad? Muy ujú. típico. Sí, Siento yo así que es un es. egoísmo científico también eso. Sí, hay varios factores, por eso la pregunta, ¿qué factores contribuyen? Un factor evidentemente está en la escritura. A veces no sabemos escribir claramente y las ideas las expresamos como las tenemos en la cabeza. Y ese es el rol del editor, de decir, oiga,
es que no está claro esto, por favor hay que aclararlo, está como ambiguo, venga lo especificamos. Pero muchas veces los editores también dejan pasar ese tipo de cosas y la investigación se publica y se vuelve irreproducible. Pero otro factor es más humano, y usted lo acaba de mencionar, Eric. Tiene que ver mucho con lo que el investigador quiere compartir y qué no. Y aquí empezamos ya a hablar de ciencia abierta, porque muchas investigaciones son irreproducibles porque el investigador ha querido que así sea. Porque el investigador, en vez de publicar toda su metodología, publica los grandes pasos, no publica el detalle. Porque no publican todos los datos, publican únicamente los datos finales. Porque existe la noción, ya muy arraigada por la razón que sea, de que no lo tengo que hacer, o de que me van a robar mis datos, mis ideas, y por eso no lo hago. Entonces, entre más yo tenga mi feudo ahí de mis ideas y mis métodos y mis datos, entre comillas, soy un investigador más poderoso. Pues hoy en día no hay nada más equivocado en el desarrollo de la ciencia, hoy en día. Pero todavía tenemos que tratar de pasar estas barreras personales y culturales de lo que significa compartir. Karen, Gracias, mucho gusto. Ahí más bien no puede haber un tema de restricción de espacio en la cantidad de páginas de un paper, pienso, porque he visto que hay papers muy pequeños y pienso que puede andar por ahí. sí, yo te compro esa tesis hace 20 años, cuando la revista era impresa. Claro, había un modelo económico detrás, donde por eso hablamos de los abstracts de 200, de 300, que ese era el abstract, y uno no se podía pasar una letra, porque el editor ya tenía su maqueta y no se podía pasar una página más de la impresión, porque si no le costaba no sé cuánto dinero, hace 20 años. Pero hoy estamos hablando de revistas digitales, donde el espacio no es el espacio de si tengo 15 hojas o tengo 100 hojas, es completamente ínfimo en términos del costo de una revista. Muchas revistas hoy en día publican documentos suplementarios, lo que comúnmente llamamos anexos. Está el artículo, sus referencias. Anexo 1, las tablas de no sé qué. Anexo 2, la entrevista de más. Anexo 3, los mapas detallados de... Son artículos suplementarios. Bien. Y como vamos a ver ahora más adelante, ya empezamos a hablar de publicación de datos. Y ahí ya la cosa cambia. Ahí ya cambia. Porque ahí ya no estamos hablando de un documento de un mega, sino ya estamos hablando de datos que pesan teras. Bien. Entonces, publica los datos de un proyecto, me puede llenar un servidor fácilmente, con un solo proyecto. Y es más, con una sola versión de los datos, porque a veces los datos van cambiando de versión y es. Entonces, en el tema de datos, ya tenemos otra complejidad adicional. Pero el punto aquí es que si bien habían restricciones antes, hoy ya no las hay en temas tecnológicos. Empezaron a haber otras restricciones, que ya dije, las vamos a ver ahora más adelante. Pero ahí habría algo más para debatir. Muchas gracias, Karen. Gracias. Muy bien. Entonces, estas preguntas que yo les acabé de hacer acá no son mías. Estas preguntas las hizo Nature a más de 1.500 investigadores hace 6 años, preguntándoles esto: ¿cuánto trabajo publicado en su campo es reproducible? ¿Has podido replicar un experimento? ¿Alguna vez has publicado un intento de reproducción? ¿Qué factores influyen? Entonces, vamos a entrar aquí al documento. A ver, es que aquí al documento. ¿Cierto?
para que podamos observar algunas de las respuestas. Aquí está. Vamos a ampliar un poco más. Bien. Entonces, miren, frente a la primera pregunta, ¿usted, investigador, cree que hay una crisis de reproducibilidad? 52%, sí, sí la hay. 38%, más o menos. Pero entre los dos, ya estamos hablando de 90%. O sea, el 90% de estos 1.500 investigadores que publican en Nature, o sea, no son cualquier investigador, dicen sí hay una crisis de reproducibilidad. ¿Cuánto trabajo publicado en su campo es reproducible? 100%, muy poco. 50%, más o menos. 0%, también muy poco. Las opiniones son muy divididas. Aquí lo tenemos por áreas. Fíjense cómo en medicina 50%, o sea, los encuestados dicen que el 50% de los trabajos en medicina son reproducibles. Pero es que medicina es un área vital para todos nosotros. Que una investigación de medicina, imagínense ustedes que la vacuna de COVID no hubiera podido ser reproducible. Pues, no hubiéramos tenido vacunas sino 10 años después de la pandemia. Entonces, este tipo de cosas nos tienen que llamar la atención. A ver, ¿qué pasó aquí? Me está pidiendo. Ya, listo. Veamos otra gráfica acá. ¿Ha usted fallado en el intento de reproducir un experimento? Ya sea en el de alguien más o en uno propio. Y esto sí que es maravilloso. En el de alguien más, listo, sí, 80%, 60, 70, 50, 40. Pero lo curioso es que yo falle reproduciendo el mismo, mío. Eso sí significa que nuestro proceso de escritura científica y de publicación se ha ido sesgando con el tiempo para no ser reproducible. Y esto es un problema. Entonces, cuando llegamos a ver estos ejemplos de lo que va sucediendo con la reproducibilidad o no, pues empiezan distintos movimientos en el mundo a decir, esto no puede ser así. La ciencia tiene que ser abierta. Entonces, la ciencia abierta empieza a gestarse como respuesta a todos estos problemas de reproducibilidad y de replicabilidad. Es una bandera que dice, no podemos seguir como venimos haciendo la ciencia. La ciencia tiene que cambiar en la forma, no en la ciencia como tal, porque la ciencia sigue siendo ciencia. Y no significa que lo que yo publico en abierto sí es ciencia y lo que no, entonces no, todo es ciencia. Pero lo abierto significa la forma en la que yo dispongo la ciencia. Precisamente para poder enfrentar este problema. ¿Sí es claro este punto de por qué llegamos a esto? ¿Tienen alguna inquietud? Sí, es claro. De mi parte, sí. Vale, sí, gracias. Bueno, muy bien. Las discusiones sobre la crisis de reproducibilidad ignoran lo que ocurre cuando falla la reproducibilidad. Entonces, esta gráfica precisamente habla de esto. Si yo no tengo acceso a las otras piezas, no voy a poder armar el rompecabezas. No se puede. No se puede. Y mírenlo a distintos niveles. Si yo no tengo todas las piezas del artículo, no voy a poder reproducir el artículo. Si no tengo todas las piezas del proyecto, no voy a poder reproducir el proyecto. Bien.
Pues no es solamente hablar del tema de publicación al final. La ciencia abierta habla de todo el proceso de investigación, todo el proceso, desde el momento en el que se gesta la idea y se plantea la hipótesis. Desde ahí ya empiezan a aplicar principios de ciencia abierta. ¿Bien? Entonces, con esto nos empezamos a enfrentar a un conjunto de definiciones. Ustedes ven aquí hay definición de la Comisión Europea, de la OCDE, Foster, de Nielsen, que es un gran investigador sobre ciencia abierta. Y bueno, yo aquí he resaltado algunas palabras que creo que son importantes. No es hacer la ciencia diferente, es simplemente tener un nuevo enfoque en su proceso. Un enfoque llamado a la colaboración. Un enfoque llamado a que mi artículo le puede solucionar el problema a alguien más. A que mi publicación puede resolver un problema en otro país. Y eso ya debería ser suficiente incentivo para que yo lo publique lo más abierto posible. Bien. Se trata de que todo sea accesible al público. Y cuando hablamos de accesibilidad, siempre vamos a hablar de que no haya ninguna traba, de que no haya ninguna contraseña, de que no haya ningún pago por detrás, porque todo eso son barreras de accesibilidad. Es decir, que yo le hago clic a un DOI y debería poderlo descargar sin ningún problema. Eso es lo que habla la accesibilidad. Hablamos de colaborar con otros investigadores, pero también de contribuir al desarrollo de nuestra disciplina. Estamos dando nuestro granito de arena, pero que ese granito se pueda utilizar y no que quede ahí aislado, cero, que nadie lo puede consultar, nadie lo puede ver. Todo sí, muy bonito, quedó muy bien escrito, pero me citan, pero no, nadie puede utilizar eso que está ahí, pues. Y pues a mí una de estas cuatro, la que más me llama la atención es esta última. La voy a leer completa, que dice: la ciencia abierta es la idea, es una idea, no es un método, no es una moda, no, es una idea de que el conocimiento científico debe compartirse abiertamente, tan pronto como sea práctico. Porque claro, yo puedo decir, no, es que yo publico en embargo, tanto, o lo publico cerrado tantos años, y luego lo paso abierto. Y ya estoy contribuyendo con la ciencia abierta. No, es que en 5 años tu artículo ya no me sirve, que ya pasó de vigencia, porque ya hay otros datos, ya han salido nuevos métodos. Yo lo necesitaba era hoy. Apenas tú lo publicaste, apenas yo lo vi, no en 5 años o 10 años. Entonces, se debe compartir el conocimiento abiertamente tan pronto como sea práctico. Hagamos una mezcla de estas definiciones, armen la suya propia con esto que hemos ido hablando. Empiecen a gestar su propia idea de lo que es ciencia abierta y cómo lo estoy afrontando. Si estoy caminando por ahí o esto es algo nuevo que yo nunca había escuchado y me llama la atención, o por el contrario, no me llama la atención, pero empiecen a trabajarle, a darle vueltas. ¿Bien? Entonces hablemos ahora del ecosistema y por qué la ciencia abierta está metida en todo esto. Veamos la parte izquierda primero. Lo que tenemos aquí en la parte izquierda es un proyecto de investigación, sencillo, ¿vale? Parto de una hipótesis, empiezo a recoger los datos necesarios para comprobar o refutar la hipótesis, ojo. Proceso esos datos, los limpio, los depuro, los almaceno. Esos datos también los puedo preservar para utilizarlos más adelante. Entonces aquí siempre me gusta utilizar la pregunta: ¿cuántos pendrive todavía tienen en su casa con datos guardados de hace 10, 15 años que ya ni siquiera se pueden leer en el computador? Porque teníamos la idea siempre de preservar, hay que preservar.
¿Y cómo voy a borrar esto? ¿Cómo lo voy a borrar? De pronto en algún momento lo voy a necesitar. Bien. Y luego escribo y publico y distribuyo mis investigaciones. Pero ojo, estamos hablando de ecosistema. Y para que sea ecosistema, tiene que pasar esto. Después de que lo publico, se puede reutilizar para generar nuevas hipótesis. Claro, en el fondo, si uno lo ve así rápido, sin título, uno dice, pues, así es la ciencia, normal. ¿Por qué darle el tema de ciencia abierta? Pues porque ya vimos que este eslabón se perdió. Este eslabón se perdió. Entonces, estamos llenos de hipótesis repetidas en los artículos publicados en las bases de datos. Vayan ustedes a ver un tema que se repite mucho, eh, modelos educativos de educación virtual. Miles de artículos producidos. Y uno dice, ¿hay miles modelos? Con seguridad no. Se replican las ideas, las hipótesis, porque este ciclo se rompió. Y entonces no tengo forma de acceder a los modelos que ya se han publicado y que con seguridad es el mismo que yo estoy pensando, y yo hago mi investigación y publico uno nuevo como si fuera algo novedoso. Entonces perdimos este eslabón y el ecosistema empezó a fallar. Lo que hablamos con ciencia abierta es tratar de volver a construirlo. Y para eso la tecnología ha ayudado mucho, mucho. A la derecha tenemos un ciclo similar. Buscar y descubrir, desarrollar la idea, diseñar el estudio, adquirir materiales, recoger los datos. Es similar, pero también tiene el mismo concepto de que después de que publico, debo poder encontrarlo, aprovecharlo y desarrollar la nueva idea, que es lo que tenemos aquí con la hipótesis. Entonces, frente a este proceso, hoy en día podemos encontrar no solo estas, sino una gran cantidad de herramientas que me ayudan en cada una de las etapas de este proceso de investigación. Vámonos a las más conocidas. Almacenamiento de datos. Lo tenemos aquí. Está aquí. Almacenamiento de datos. Drive, OneDrive, Dropbox. Son como los más comunes hoy en día. Hace unos años había Box todavía. Todavía debe existir por ahí. Bien. Hablemos de el diseño del estudio. ¿Ok? Es que hay una herramienta que se llama Project Management Development, precisamente para construir y compartir los diseños de mis proyectos de investigación. Pues una característica de todo esto es que se puede poner en abierto. Todas estas herramientas buscan tener contenido científico en abierto, en cada una de las etapas. Miremos acá, publicar, publish. Y aquí tenemos OJS, que es la plataforma, una de las plataformas más comunes de las revistas de acceso abierto. Bien. Cualquier etapa que ustedes cojan, búsquenla en Google. Herramientas abiertas para interpretar los hallazgos, para escribir un reporte, se les llena el mapa. Y más ahora con todo lo que estamos viviendo de inteligencia artificial. Entonces ya tenemos en el ámbito científico herramientas que me escriben el diseño del proyecto, además de que lo puedo registrar. Herramientas que me ayudan a recoger los datos, a hacer las consultas. Herramientas que me ayudan a analizar los datos. Tengo en mente una herramienta comercial que se llama Tableau, en donde yo puedo recoger los datos, analizarlos y agregar componentes de inteligencia artificial
que me ayuda de una vez a interpretar los datos. Y es una sola herramienta, tiene su licencia y todo, pero existen ya muchos apoyos para poder hacer este trabajo. Entonces, el ecosistema de la ciencia abierta básicamente es encontrar pequeñas respuestas a cada una de las etapas del proceso de investigación. Que no tenga problema en conocer las hipótesis que se están planteando, que no tenga problema en conocer los métodos de procesamiento, los métodos de preservación, que no tenga problema en acceder al contenido publicado para poder reutilizarlo. De eso se trata este escenario. ¿Bien? Entonces los invito para una actividad extracurricular cuando tengan un tiempito, domingo en la noche, empiecen a buscar herramientas en su proceso y con seguridad van a encontrar muchas, algunas más fáciles de usar que otras, sí, pero van a tener muchos aliados en esta construcción de la idea de lo que significa lo abierto. ¿Bien? Pasemos ahora a lo que muchos han denominado las facetas de la ciencia abierta, es decir, los distintos frentes que tiene si podemos decirlo, este dodecaedro que llamamos ciencia abierta. Algunos son muy conocidos, otros no tanto. Otros son definidos, pero no implementados. Otros están implementados desde hace mucho tiempo y no tenían definición. Entonces, básicamente, lo que ha hecho la comunidad científica es empezar a juntar todas estas piezas y a seguir construyendo la idea de lo que significa compartir el conocimiento. Entonces, miren, este primero, que es uno de los más conocidos, el Open Access. Bien, revistas de acceso abierto. Revistas de acceso abierto que existen desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que antes, la restricción que teníamos no era de poder comprar el artículo, era poder llegar a la revista, porque las revistas estaban en las bibliotecas. Y si yo no hacía parte de la institución de esa biblioteca, pues no podía entrar y consultar esa investigación. Pero las revistas estaban abiertas, ¿bien? Y había los bibliotecarios o los que han estado cerca de bibliotecas aquí presentes, saben que este modelo de intercambio era muy común. Entonces una universidad publicaba unos libros y los intercambiaba con otra y así se la pasaban moviendo libros entre universidades. Pero claro, el alcance era muy pequeño. Yo podía intercambiar con 10 universidades y ya, no más. Entonces, el conocimiento que yo le ofrecía a mis estudiantes y a mis investigadores estaba muy acotado, esa posibilidad de cambio. Pero cuando hablamos de Open Access en el ámbito electrónico, la barrera se rompe completamente. Entonces aquí, por ejemplo, siempre hacemos un breve llamado de atención con el idioma. Mi llamado de atención es, si yo quiero, como lo expresó Eric hace unos minutos, que mi trabajo sea leído por la mayor cantidad de personas posible, ¿por qué lo publico en español? Si yo sé que en español, en el ámbito científico, en español, es una minoría frente al mundo. Los científicos que leen en español son muy pocos. Los científicos, y no solamente le pasa al español, científicos que leen en ruso, los científicos que leen en sueco, los científicos que leen en algún idioma árabe o africano. Si mi intención es que el artículo sea leído por la mayor cantidad de personas posibles, tengo que escribir en inglés. El inglés lo lee el ruso, lo lee el alemán, lo lee el español, lo lee el costarricense, lo lee el argentino. El inglés lo lee todo el mundo. Entonces esa, para nosotros a nivel institucional, tiene que ser un punto de atención en la escritura científica de aquí en adelante. Bien.
El Open Access entonces es como esta faceta más conocida de que el artículo tenga acceso. La persona pueda acceder al documento. Sin embargo, aquí las editoriales nos salieron rápidamente al paso, porque claro, teníamos el modelo de suscripción, como también lo mencionaron ahorita en breve. El modelo de suscripción, ¿qué es? Que el autor envía su documento a la revista, el autor no incurre en ningún gasto, pero la revista adquiere los derechos del trabajo. Entonces la revista, al ser dueña de los derechos, dice, ok, me tienen que pagar $30 cada vez que lo quieran leer, $50, $10, dependiendo de la revista. Ustedes dentro de la universidad pocas veces se encuentran con estas situaciones. Y a veces uno cae en el error de pensar que es que el documento no tiene costo. Y lo que está detrás es que la universidad tiene un convenio con esa base de datos para que sus investigadores y sus estudiantes no tengan que pagar, porque la que paga es ella, la universidad. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no importa si es ciencia abierta o es revista por suscripción, siempre alguien paga. Y eso es algo que está afectando muchísimo la idea de compartir el conocimiento y de la ciencia abierta. Porque en el momento en el que dijimos vamos a tener artículos de acceso abierto, las editoriales dijeron, ok, listo, tú no me pagas, lector, el que me va a pagar es el autor. Entonces aquí entramos a conocer lo que ya algunos de ustedes han experimentado, que se llama el APC, el Article Processing Charge, que es el costo que le tengo que pagar a la revista por procesar y publicar mi artículo. Y ahí hay de todos los sabores y colores. Van desde $200, $500, hasta miles de dólares por un artículo. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que las editoriales no salieron al paso, porque pensábamos que nos íbamos a quitar el tema de la suscripción de encima y rápidamente le dieron la vuelta a la moneda y dijeron, ok, no pagas tú, pero pagas tú, el autor en este caso. Y ustedes como investigadores de la universidad, pues tampoco lo pagan de su bolsillo. ¿Quién paga los APC de la universidad? La universidad. Entonces la universidad termina financiando sus publicaciones para que puedan publicar, pero también los insumos para que ustedes puedan hacer su investigación, que es el acceso a otros recursos. Bien. Tenemos, como lo veíamos, Open Data. Open Data es toda la idea de que los datos de una investigación deben ser abiertos. Pero no estoy hablando de la tabla final que publiqué con el artículo. No, son todos los datos. Todos. La primera versión, la segunda, la tercera, la cuarta, la enésima, todos. El dato que tomé en la ciudad X, en la ciudad Y, en la ciudad Z, todos los datos. La entrevista que le hice a fulano y a fulano, todos los datos. Claro, ahora que lo pensamos bien, publicar los datos no es tan fácil. Si yo hago un estudio etnográfico y entrevisté a 100 personas, son 100 archivos de audio. El audio, por más calidad, baja calidad que yo le ponga, ocupa megas. Entonces, le tengo que decir a mi revista o mi base de datos, ok, yo te voy a mandar este artículo y voy a publicar los datos, pero los datos ocupan megas, gigas o teras. ¿Los puedes almacenar? Ya la revista dice, espérate porque yo no tengo todo ese espacio. El repositorio institucional de la universidad dice, momento, porque eso nos cambia el contrato que tenemos con el proveedor de la infraestructura y esto ya nos va a valer más. O como nos pasó
recientemente en un proyecto en Perú, que proyecto de ciencia abierta y se pidió la publicación de los datos de 10 universidades públicas. Y con un proyecto de una universidad se llenó el servidor. ¿Y el resto? ¿Dónde queda el proyecto? ¿Dónde queda la idea? Entonces, este tema de Open Data todavía tiene mucha tela que cortar, sobre todo a nivel institucional. Porque me puedo volver acá, por ejemplo, aquí vi a Zenodo. Zenodo es un repositorio de datos. Y yo puedo subir allá lo que quiera. Está también Mendeley. Y en Mendeley puedo subir lo que quiera. Pero son repositorios de empresas privados. Bueno, Zenodo le presta a la Unión Europea, pero al fin de cuentas, son cerrados. Entonces yo realmente estoy entregando los datos y ellos van a poder hacer con los datos lo que quieran. Entonces nos falta madurar mucho la idea de lo que significa la publicación de los datos. Hablemos de open source, que desde mi punto de vista es el padre de todos estos. En el desarrollo de software, el open source tiene más de 20 años. Y de pronto más, 25 tal vez, 25 o 30 años. ¿Qué es el open source? Pues el open source nace como una respuesta a los monopolios que a finales del siglo pasado tenían Microsoft y Apple en el desarrollo de software, sobre todo con los sistemas operativos. Entonces, si alguien quería hacer algo para mejorar Windows, no se podía hacer porque Windows era completamente cerrado. Entonces, la comunidad de desarrolladores, al igual que como lo vemos ahorita, la comunidad de investigadores, se planta y dice, no, esto no puede ser así. Y abren su proyecto de código abierto. Y su gran bandera es sacar un nuevo sistema operativo que le compita a Microsoft, a Windows y a OS. Y ese sistema se llama Linux. Pues es un gran sistema de código abierto donde cualquiera le puede meter mano y el código está ahí disponible y uno sabe cómo funciona y lo puede ir mejorando. Y eso ha evolucionado muchísimo con los años. Pero esta comunidad de open source le abrió la puerta a todos de lo que significa ser abierto. Entonces aquí yo hago un código, va a inventar algo loco. Hago una función para buscar en varios documentos a la vez una palabra. Yo la hice. Me demoré una semana, 2 semanas, la hice. Total fueron 10 líneas. Cojo esas 10 líneas, se la meto a mi computador y funciona. Pero es que eso no es ser abierto. Ser abierto es que yo me voy a este repositorio, por ejemplo, GitHub, donde está publicado todo el código, siguiendo con mi ejemplo, del sistema operativo, y yo le meto ahí y publico y digo, oigan, amigos, yo hice esta función para buscar un documento, para buscar un texto en varios documentos. Esta es. Y pego mi contenido. Y con algo que en ingeniería de sistemas y en desarrollo de software es bastante aburrido, pero muy necesario, que es documentar el código. Entonces digo, aquí estoy buscando en el directorio, aquí esta función es para tal cosa, aquí esta función es para tal otra. Esta idea de compartir hoy en día prima en todo el software de código abierto. Todo el software de código abierto. Les pongo el ejemplo de OJS porque nosotros lo trabajamos muy profundamente con varias universidades. Entonces en OJS funciona de la misma manera. Tiene un directorio en GitHub de OJS exclusivamente y el que le haga una mejora a OJS la puede publicar acá. Por ejemplo, módulos recientes de OJS. Un módulo para traer las citas de Scopus y de Google Scholar que ha tenido el artículo. ¿Listo? Alguien lo escribió. Alguien escribió ese código, lo documentó, lo publicó en GitHub, todo el mundo lo revisó y dijeron, ok, sí, me parece que está bien, y lo publicaron luego en la versión oficial de OJS.
en el siguiente, como se llama en el término, en el siguiente release. ¿Qué es lo que está detrás? Compartir. No es otra cosa. ¿Ustedes creen que los que han escrito código para Linux se han beneficiado financieramente de algo? Cero. Linux, Unix, todos los sistemas operativos que vemos ahora, como Rocky, como Ubuntu, todo eso, que nacen de ahí, el desarrollo no se beneficia. ¿Quién se beneficia? Pues la empresa que presta el servicio de ese código abierto. Pero el mensaje que quiero transmitirles con esto es que estas ideas de colaborar sin ningún tipo de retorno, simplemente por mejorar, es lo que está presente en todo esto que vemos aquí. De estos, el cuarto, Open Citations. Este es uno de los más recientes en el mundo de la ciencia abierta y básicamente dice que no es solamente tener el documento en acceso abierto. Bien, porque por ejemplo, yo puedo hacer una consulta a- al directorio de revistas de acceso abierto, que es DOAJ, y decirle, tráeme todos los artículos que hablen de inteligencia artificial. Y ella me va a traer títulos y resúmenes de esos artículos. Pero es que resulta que la ciencia como tal, tiene un pequeño eslabón que a veces es el más débil, pero otras veces es el más fuerte de toda la cadena de la ciencia, que son las citas, las referencias. Las referencias son este bloque al final donde yo sustento todos mis argumentos y todas mis ideas del trabajo. Sin las referencias no tengo investigación. Sin las referencias no tengo artículo. Y hay un gran movimiento ahora para que todas las referencias sean abiertas, porque muchas revistas no publican las referencias. Se las dejan guardadas. ¿Para qué? No sabemos, pero no lo publican. A veces puede ser solamente un error, de que no piensan que son importantes, pero realmente son muy, muy importantes las referencias para saber si el artículo es actual, para saber qué fuentes utilizó, porque yo estoy leyendo el artículo, me encontré la referencia y digo, sí, esto es lo que yo necesito y voy a ver y la referencia no está, o está mal hecha, o el enlace ya caducó y me quedo con eso perdido. Bien. De lo que hemos hablado hasta el momento, de estas facetas que solamente pasamos por encima de algunas, y de lo anterior del ecosistema, ¿tienen alguna inquietud? ¿Vamos bien? Listo, muy bien. Veamos un ejemplo. Porcentaje de documentos en acceso abierto. Estos son datos consolidados nuestros, decimado. Lo que ustedes ven ahí es el porcentaje de los últimos 5 años en las distintas regiones que tenemos ahí. A nivel de mundo, no hemos llegado al 50% de la producción científica en acceso abierto, lo cual es bien llamativo, porque desde hace cuánto estamos hablando de ciencia abierta y desde hace cuánto tenemos revistas de acceso abierto. Pero más de la mitad de la producción científica del mundo no está en acceso abierto. O sea, hay que pagar para poder acceder a ella. Latinoamérica es es una de las regiones que más contribuye al acceso abierto, pero todavía las cifras no son tan altas como uno quisiera, como si las tenemos, por ejemplo, a nivel país, Costa Rica, es en un alto porcentaje en la región de Latinoamérica, más que el promedio de Latinoamérica. La ciudad de San José está por encima un poquito del promedio nacional, pero cuando ya caemos en la ULACID, literalmente caemos de aquí a acá.
Entonces, pregunta abierta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué creen? ¿Qué factores contribuyen para que ULACID en los últimos 5 años tenga un 42% de acceso abierto? ¿Qué creen? Cuéntenme, por favor. ¿Alguna idea? Bien, yo tengo una. Si quieren, se las comparto. Y es muy fácil. Presupuesto. Es una realidad. Porque publicar en acceso abierto es costoso. Lo hablábamos en la sesión del lunes. Hoy lo refuerzo. Piensa en una universidad que quiere publicar 20 trabajos en acceso abierto y en una revista promedio estaremos hablando de 1.500, $2.000 al año. Y ahí ya estamos hablando de $40.000. ¿Cuántas matrículas de estudiantes son $40.000 en la ULACID? Cuéntenme. ¿Mm? ¿Unos 10 estudiantes al semestre? ¿5 estudiantes? Entonces, claro, cuando yo presento estas cifras a un director financiero, a un vicerrector financiero, y le digo, es que necesito $40.000 para publicar en ciencia, y él me dice, ok, ¿yo qué gano con eso? ¿Cómo se devuelve esa plata? Y yo no tengo respuesta, sino, no, es que eso es necesario para publicar, pues va a ser muy difícil que me dé ese presupuesto. Ahora piensen en una universidad que no publica 20 trabajos, que publica 200 trabajos, que publica 1.000 trabajos. 1.000 trabajos. Y vámonos al promedio nacional de Costa Rica, 59%. Entonces, de esos 1.000, 600 son en acceso abierto. 600 por $2.000. ¿Mm? Eso es plata, dinero. Entonces, si una institución se quiere plantear de frente y coger la bandera de acceso abierto, tiene que contemplar estos costos. Mínimo, solamente para publicar. Sumémosle las otras cosas. Publica los datos. Ok, necesito contratar la infraestructura para almacenar los datos. ¿Cuánto le cuesta a la universidad el convenio que tenga con Google o con Microsoft para el correo electrónico? En donde a cada usuario le dan por lo menos 1 tera de espacio. ¿Cuánto cuesta ese convenio? No es gratis, cuesta mucho dinero. Entonces, si ya háganse una idea cuánto costará almacenar datos de investigación, preservarlos, que no se pierdan con todas las políticas de seguridad y sobre todo dando acceso público. Pues cuesta más. Entonces yo tengo esta idea de que el presupuesto es fundamental para lograr acceso abierto. Pero díganme otras ideas. ¿Por qué creen que en ULACID tengamos este porcentaje? ¿Alguna idea? El tipo de investigación, tal vez. Desarrollala un poco más, Eric, por favor.
Tal vez pensando en que las investigaciones son un poco más cualitativas que cuantitativas, o que exista algún tipo de limitación en la investigación que se hace que no permita que el dato sea accesible, tal vez, no sé. Sí, puede No sé. ser, a ver, la investigación puede tener distintas características, ¿vale? Disculpa también, otra idea que se me ocurre ahorita es también el hecho de que la investigación no conlleve un largo plazo en el cual se genere también mucha data, ¿verdad? Eso podría ser también, no sé, ahí te lo dejo. Vale. No, la investigación tiene sus características, ¿vale? De vigencia, tanto puede durar meses, años, semanas, de tipo de documento, puede ser de tipo de dato, puede ser dato cuantitativo, puede ser dato cualitativo. Hay características de la investigación. Y tenemos más de 30.000 revistas en el mundo indexadas en las grandes bases de datos, porque las cifras de revistas pasan por las 200.000 no indexadas, por ahí va. Pero indexadas tenemos como 30.000, 15.000, bueno. Y hay un grupo de revistas que efectivamente no dejan pasar muchas cosas, como lo acaba de mencionar Eric. Entonces, si la vigencia de los datos es muy corta, entonces no me sirve. Si los datos no cumplen con esta característica, no me sirve. Si no aplica este método, no me sirve. Son revistas muy específicas. Bien. Yo veo que yendo por la misma línea que estaba planteando Eric, yo creo que un posible factor para no publicar en acceso abierto es que desconocemos las revistas que publican en nuestras respectivas áreas. Muchas veces nos quedamos con el top of mind, con las 5 revistas que conocemos, que hemos conocido toda la vida y ya, y publicamos ahí siempre, siempre. Y muchas de esas no son de acceso abierto. Pero nos vamos a eso porque es un escenario conocido, porque nos brinda confianza, porque si yo ya publiqué un artículo en una revista, es como si yo le pongo un chulo y digo, ok, es que allá puedo volver a publicar. Entonces me quedo como en ese margen de comodidad y no exploro el universo amplio que hay de revistas. Por eso hago énfasis en las cifras. 30.000 revistas indexadas en Scopus, cerca de 15.000 revistas en la Web of Science. DOAC dice que tiene 17.000 revistas. Entonces es un universo bastante grande el que tenemos y hay que explorarlo, porque con seguridad me puedo encontrar en una revista Open Access que no tenga APC y esté muy bien rankeada. ¿Cuáles son esas revistas? Generalmente las de las universidades. Las revistas de las universidades no tienen APC, porque una universidad en teoría es sin ánimo de lucro, entonces por eso sus revistas no cobran APC. Pero es más o menos por ahí. Yo creo que también hay un factor de conocimiento. Sí, Gracias. Sí, también hay mucho de lo que he visto de las publicaciones de la universidad es que hemos caído, como lo ha mencionado la consultora María Eugenia Espinosa, también de Techimago, que hay una alta endogamia que se está dando de las revistas institucionales. Entonces, hay muchas de las publicaciones que se están quedando ahí, de estudiantes, de profesores, ¿verdad? Y no es que esté mal, pero la tendencia más bien debería ser hacia publicar hacia afuera y el tipo de documento que se publica, ¿verdad? Que en algunos casos se puede identificar como documentos publicables y otros no publicables. Y entonces de ahí, ¿verdad? Nos repercute en el tema de la situación.
Así es. Sí, sí, sin duda alguna el tipo de documento también puede ser una barrera a la hora de querer incrementar el acceso abierto, porque me encuentro con que son tipologías de documento lo que yo estoy publicando o queriendo publicar que no corresponde al común denominador de la mayoría de las revistas. Bien. Lo cierto es que tenemos un gran reto acá, porque fíjense que estamos hablando de 17 puntos porcentuales de la universidad a la ciudad o al país, a cualquiera de estos dos. Es un reto. Ya con el equipo de SIU y con el vicerrector, también ya hemos empezado a ver estrategias para incrementar esto. Bien, ok. Hablemos de las competencias necesarias para la ciencia abierta. Hemos estado hablando a lo largo de esta sesión de cómo hay algunos preceptos en la investigación, en la forma como hacemos la investigación, que no necesariamente contribuye a la idea de la ciencia abierta. Entonces, básicamente lo que les voy a mostrar es una pequeña infografía que habla de un conjunto de 5 competencias que deberíamos tener todos los que estamos interesados en que nuestra ciencia, la ciencia que hacemos, sea abierta. La voy a abrir en una imagen más grande. Ah, pero no mentiras, acá la puedo acercar. ¿Cómo es que hago esto? Bueno, opa, ya, ya. Entonces, hablemos de la primera, lo que llamamos el fair data. Entonces, cuando observamos la faceta del open data, nos empezamos a dar cuenta que los datos necesitan un conjunto de características para poder ser abiertos, para poder ganar esa categoría de datos. Y darle esos atributos a los datos significa que yo como investigador debo hacer cosas, ¿vale? El Fair Data simplemente me habla de 4 características que deben tener los datos abiertos. La F de findable, que yo lo pueda encontrar. Entonces, ¿cómo puedo encontrar los datos? Pues lo primero y más sencillo es publicándolos, porque si no los publico, nadie los va a encontrar. Entonces los tengo que publicar en un sitio donde lo puedan encontrar, porque si yo lo publico en un repositorio por allá X y no le pongo el nombre que es y le pongo versión 1, artículos, documentos finales y no digo de qué se trata, pues tampoco nadie lo va a poder encontrar. Bien. La A es de accesibilidad, que no solamente lo publique, sino que puedan acceder, como ya lo mencioné, sin pagar, sin contraseña, sin firewall, sin nada de eso, sino que cualquiera lo pueda consultar. La I es de interoperabilidad. Interoperabilidad significa que si yo tengo los metadatos de un conjunto de datos publicados, yo pueda extraer esos metadatos desde mi base de datos sin necesidad de descargarlos y que pueda hacer consultas directamente a esas bases de datos. Porque claro, ustedes dirán, pero si los datos de un proyecto multinacional me ocupa 10 teras, así de sencillo, ¿cómo voy a trabajar con eso? Si en mi computador escasamente tengo 500 gigas o 200 gigas. ¿Cómo trabajo con los datos? Pues para esto se habla de interoperabilidad, de que yo no los tenga que descargar, sino que interactúo directamente con los datos que están almacenados en estos repositorios, con la intención de la R al final, que se puedan reutilizar. O sea, que yo luego pueda volver a publicar los nuevos datos, así como les daba el ejemplo del open source, que yo hago mi función, o sea, lo modifiqué, lo arreglé, y vuelvo y publico. ¿Para qué? Para volver a colocar en esa casillita
que me hacía falta en el ciclo de la reutilización. Entonces, construir un conjunto de datos que cumpla con los principios FAIR requiere un conjunto de habilidades que yo tenga como investigador. Les voy a dar una aquí. Que yo sea capaz de describir los datos. Es decir, colocarle metadatos. Metadatos básicos de los datos. Título. Darle un título al archivo. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos en nuestro computador porque vamos a buscar un archivo y no lo encontramos porque 20 archivos se llaman igual? O le cambiamos la versión 2.3, versión 2.3 final, o versión esta sí es la final, versión no sé qué. Sufrimos mucho porque a veces no tenemos la capacidad de ponerle un nombre al archivo que después yo simplemente al buscarlo lo encontré y ya lo utilicé. Eso no crean que es fácil. ¿Cuándo darle versión a un documento? ¿Cómo se manejan las versiones? ¿Por qué le pongo versión 2 y no le pongo versión 1.1? ¿Por qué le pongo versión 1.1 y no le pongo versión 1.1-0? Para eso hay toda una estructura sobre cómo nombrar las versiones dependiendo del tamaño o la importancia de los cambios que haya tenido frente a la versión original. Entonces, estos detalles que a veces pasamos muy rápido por ahí, de darle metadatos a las cosas, darle un título a un conjunto de datos, darle una descripción al conjunto de datos, de qué me hablan esos datos, de qué son, identificar muy bien la vigencia y si nos metemos mucho más en el fondo, ¿para qué se pueden utilizar esos datos? ¿Para qué no se pueden utilizar? Porque a veces también tenemos que hacer esa claridad. Por ejemplo, algo muy sencillo. Usted no utilice datos porcentuales absolutos para comparar a todas las regiones, por decir algo. ¿Por qué? Porque las regiones tienen distintas características y los datos de porcentuales no tiene mucho sentido compararlos. Les pongo un ejemplo desde lo bibliométrico. Hablemos de colaboración internacional. Entonces, yo quiero saber cuál es el porcentaje de colaboración internacional de 5 ciudades de un país. Y resulta que la ciudad más pequeña y la que investiga menos me dice que tiene 100%, frente a la más grande que investiga muchísimo más, que tendrá un 50 o un 60%. Entonces, si yo los pongo todos en una sola línea, puedo decir es que la ciudad pequeña es la que más colabora, 100% de colaboración. Sí, pero al darle clic, me voy a dar cuenta que es que solamente hacen 10 trabajos y la ciudad principal hace 1000 trabajos. Entonces tengo que aprender a utilizar los datos. Y una buena forma de utilizarlos es leyendo el uso que el autor le dio a esos datos, cómo los utilizó. ¿Bien? Y eso muchas veces no lo encontramos en los artículos científicos. Simplemente nos dicen, estos son los datos que recogí, estas fueron las transformaciones y este es el resultado. Y ya, tenemos que creer ciegamente. Entonces, esto simplemente es un conjunto de competencias para poder cumplir con los datos FAIR. Bien, veamos esta otra, métricas. Y ahí sí, me puedo demorar otras 2 horas hablándoles de métricas, pero la intención es decirles que para poder hacer una buena métrica, necesito recoger la mayor cantidad de datos posible. Y esos datos tienen que ser estructurados. Y esos datos tienen que ser agrupados bajo principios que yo tenga definidos previamente. Solo así puedo obtener métricas. Si no, es muy difícil. Si no, voy a entrar en sesgos. Si no, voy a presentar información con errores. Entonces, poder generar métricas es también una cualidad, un conocimiento que se puede aprender, que se puede desarrollar. Cómo darle valor a unos datos y a otros no. Cómo
saber cuáles son los mejores datos para correlacionar y otros no. Pues todo esto hace parte de un conjunto de nuevas competencias. Necesito también tener competencias para publicar. Y eso, los que nos van a acompañar en el curso que inicia la semana entrante, vamos a ver muchos elementos sobre cómo publicar ahí. No solamente la revista que voy a escoger, que es muy importante, sino cómo hago todo el proceso para que publicar y publicar en abierto sea completamente transparente y ágil, y no que cuando llego al final me tenga que devolver haciendo cosas para cumplir con los principios de abierto, sino que todo me lleve a que la publicación ya sea en abierto. ¿Bien? Obviamente, cuando hablamos de ciencia abierta, estamos también buscando resaltar algo que también con el tiempo se perdió o se ha ido perdiendo, que es la integridad de la investigación. ¿Por qué estamos también llenos de mala ciencia? Porque estamos aplicando malas prácticas de producción y de publicación científica. Ejemplos como los que tenemos de las granjas de papers es de los más dicientes de lo mal que estamos en integridad científica actualmente. O sea que yo, para ganarme un bono en la universidad, le pago a una empresa en la India, en la China, para que me haga un paper inventado, con datos inventados, y que con seguridad va a ser publicado, porque va a estar bien escrito. Entonces yo encontraré una revista que no me haga mucha evaluación y lo publico ahí. La universidad me paga $1000 por ese paper o $500, y yo a la fábrica le pago $100 o 50. Eso está pasando, y está pasando con demasiada frecuencia. Se han ido develando en el ámbito de la comunicación científica, se ha ido mostrando ejemplos en India, ejemplos en España, sobre todo en países asiáticos, se está viviendo mucho esto, y el problema es que no pasa nada, porque esto no es un tema legal. No es que yo demando al investigador porque hizo esto que acabo de decir, porque pagó por un paper y luego cobró una comisión en la universidad. Eso no es un tema legal. ¿Qué le está pasando a los investigadores que se les demuestra esto? Pues a lo mucho lo sacan de la universidad, a lo mucho, pero eso es mucho. El resto no pasa nada. Entonces estamos viviendo realmente también, así como hay una crisis de reproducibilidad, estamos viendo también una crisis de integridad de la investigación, causada por ignorancia, porque muchos desconocen qué es lo que no se puede hacer y lo hacen pensando que está bien hecho, causada por toda la maquinaria monetaria que hay detrás de la ciencia, por toda esta mala interpretación de los incentivos que muchas universidades tienen, causada también por lo que llamamos, o lo que ustedes ya han podido conocer, que es el publish or perish. Es un término acuñado en Europa donde a los investigadores se les exige que publiquen. Y si no publican, si no publish, perish. Si no publican, perecen. Y perecen es que los echan, porque hay otros investigadores esperando por esa plaza. Entonces, para evitar eso, incurren en malas prácticas. Tengo que publicar 2 artículos en estos 2 meses. Si no me van a echar, pues, ¿qué hago? Busco quien tenga un artículo y lo publique. ¿Bien? Y finalmente, una de las más complicadas facetas de la ciencia abierta, que es la ciencia ciudadana. Bien, aquí hay mucho debate sobre lo que significa la ciencia ciudadana. Hablemos de 3 elementos.
alfabetización en información y manejo de datos. Y esto sí que lo necesitamos todos. Quienes tienen un completo sexto sentido para saber qué es verdad y qué no es verdad de todo lo que ustedes leen en sus redes sociales. Es muy difícil, muy, muy difícil. Y no estoy hablando solamente del trino o del post, estoy hablando de los videos, estoy hablando de las historias, estoy hablando de, como lo vimos ahora, con la generación de imágenes y de videos que está teniendo la inteligencia artificial, que ya no podemos saber qué es cierto y qué no, qué es real y qué es fabricado. El mejor ejemplo de esto es la imagen que publicaron de hecha con inteligencia artificial el año pasado, de que habían cogido al expresidente Trump preso. Y es una imagen que uno la ve y si uno no sabe que realmente fue hecha con inteligencia artificial precisamente para mostrar su potencial, cualquiera hubiera pensado que es una imagen real, que es una fotografía tomada. Entonces, esto es muy complicado, porque necesita que tengamos un mínimo de conocimiento para poder discernir la información y los datos que estamos utilizando y que estamos consumiendo. Y aquí no estoy hablando de los investigadores, estoy hablando del ciudadano común, del ciudadano, del que atiende la plaza de mercado, del que tiene su negocio, del empresario, del independiente, del padre de familia, del adolescente, cualquiera. Pues si yo quiero poner ciencia en abierto, también tengo que formar a mis ciudadanos para que la puedan consumir, y no solamente los investigadores, que puedan entender qué es lo que significa. Entonces, este tercero de la alfabetización en información y datos, cada día se vuelve más urgente, porque lo estamos dejando pasar, y nuestros ciudadanos de todas las edades y de todos los sectores los estamos invadiendo todos los días con un montón de datos y información y no les estamos dando las herramientas para que puedan discernir qué es bueno, qué no, qué es cierto y qué es falso, qué me puede servir, qué no me sirve, cómo lo puedo hacer. Difícil. Es un escenario muy, muy complejo de la ciencia abierta. Pero, pues, el movimiento nos lleva a que lo trabajemos paso a paso. Bien, listo. Voy a terminar con esta lámina que habla de algo que también muchos desconocemos, que es la categorización de las revistas en acceso abierto. A veces hablamos de revistas en acceso abierto, pero resulta que hay una categorización, que hay una forma de afrontar el acceso abierto. Bien, empecemos con la primera y más común, que es la categoría Open Access. Yo digo, esa revista es Open Access. ¿Por qué? Porque todo lo que está publicado está en línea, libre de costo, ya sea para consulta o para descarga, y para cualquier persona. Entonces, tengo tres características: en línea, libre de costo, cualquier persona. Eso es Open Access. Dentro de esa categoría tenemos estas tres: las revistas Oro, las revistas Green, las revistas Bronce, y tenemos una más, que es la revista Diamante, ya les voy a decir de qué trata, que es una revista Oro. El artículo se publica de forma permanente y gratuita. Hasta ahí no hay ningún problema. La lectura de cualquier persona en cualquier lugar. No hay problema. Pero empezamos a ver que hay APC. Esa es una diferencia. Entonces, una revista Gold es una revista de acceso abierto que tiene APC y que los derechos son del autor. Bien, esas son las características de las revistas Oro.
Pero tenemos las revistas Green también. El artículo y versiones anteriores se publica en repositorios en línea. Entonces esto aquí ya empieza a jugar algo extraño. ¿Cómo así que el artículo se publica en repositorios? ¿No es que no puede estar publicado en ningún lado? Ok, no, lo que pasa es que la revista le dice, mire, yo le puedo publicar su artículo y cuando yo lo publique, usted lo puede publicar en otro sitio, donde usted quiera. Bien, generalmente le voy a pedir que lo publique en repositorios. ¿Para qué? Para que si en algún momento la revista Green deja de estar al aire, ese documento sí quede visible a través de los repositorios. Cosa que no tienen las revistas Gold. La revista Gold no promete nada. Si mañana una revista Gold se acaba, se perdió todo ese conocimiento porque no sabemos dónde queda. La revista Green te exige que el artículo también esté publicado en repositorios. Y a veces ellos dicen, recomendamos este o este o este, o uno puede publicarlo también en el repositorio de su universidad. Bien. La mayoría de las revistas Green no tienen APC, aunque he visto una que otra que se declara Green y tiene APC, pero la mayoría no tienen APC. Generalmente tienen periodos de embargo, por eso también piden publicarlo en repositorios. Y los derechos son de la revista. Y hay otra diferencia. ¿Qué significa que los derechos sean del autor o de la revista? Pues algo muy concreto, que si los derechos son del autor, el autor puede decidir dónde lo publica. Si los derechos son de la revista, el autor no puede decidir dónde lo publica, solamente en los repositorios que la revista se lo permite. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, han publicado un artículo en una revista, ¿se han preguntado si ustedes lo pueden publicar en otro lado? Esa es una pregunta fundamental y muy pertinente cada vez que vamos a hacer una publicación. ¿Lo puedo publicar en otro lado? ¿Lo puedo publicar en mi ORCID, por ejemplo? ¿Lo puedo publicar en mi Google Scholar? ¿Lo puedo publicar en el repositorio de mi institución? ¿Lo puedo publicar en el perfil que tengo como investigador de la universidad? Hay que preguntar eso. Algunas lo definen como las revistas Green y las revistas Gold, pero hay otras que se declaran Open Access, pero en sus descripciones, en sus textos, son muy ambiguos y uno no sabe qué es lo que puede pasar ahí. No sabe qué licencia se utiliza, no se sabe si se puede indexar, si se puede publicar, de quién son los derechos, ¿por qué no lo dicen? Entonces a todas esas revistas que no dicen nada, pero que se declaran Open Access, se les da la categoría bronce. La mayoría de las revistas universitarias, eh, que les dije, son orientadas al acceso abierto, son de la tendencia green, porque no tienen APC, porque facilitan la publicación en repositorios. La mayoría de las revistas Open Access que son de editoriales son revistas Gold, la mayoría. Bien. Entonces, cada vez que van a hacer una publicación, no solamente busquen una revista que diga que es Open Access, sino que tengan claro muy bien si es una revista Gold, si es una revista Green o es una revista. Y es una revista Diamante, que no la tengo acá. Con la revista Diamond Diamante es una revista Green, que cumple con todo esto, pero que además los derechos son del autor. Esas son las Diamantes, o sea, es como lo más abierto que podemos ser, son las Diamantes. No te cobro, tú conservas los derechos, lo puedes publicar donde quieras, más abierto no puede ser. Esas son las Diamantes. También muchas revistas universitarias entran en esa categoría. Bien. Listo, perfecto. Yo creo que paro acá porque ya los debo haber cansado a muchos. Cuénteme alguna duda, inquietud final, como para seguir discutiendo luego más sobre acceso abierto. Don Gerardo, una consulta. Así como en Sí, Chimago uno puede ir corroborando como el listado
de revistas por cuartil y por factor H y demás. ¿Existe algún lugar donde uno pueda corroborar esa clasificación a nivel más global de las revistas? Por Green, Open Access. Sí, a ver, mira, voy a compartir aquí pantalla. Acá. Mira, nosotros en el CIMAO JR, voy a entrar aquí al ranking de revistas, cualquiera. Bueno, entonces yo no lo... De esta revista, está preciso, ¿no? Las que son acceso abierto tienen el logo de acceso abierto. Y aquí lo podemos ver. O sea, esta es de acceso abierto. Entonces, dentro del ranking, yo ya puedo inspeccionar rápidamente cuáles son de acceso abierto. O puedo filtrarlas por acceso abierto, haciéndole clic aquí. Entonces, aquí vemos que de todas las que están indexadas, 8.516 son de acceso abierto. Y puedo luego filtrar por mi área de experticia. Si yo quiero mirar, por ejemplo, educación. Entonces aquí las ciencias sociales generalmente es muy abierto, pero encuentro 440 revistas de acceso abierto en educación. Ahora, el directorio de revistas de acceso abierto, que es DOAC, también me permite encontrar revistas dependiendo de las características. Entonces yo puedo entrar aquí a las 13.000 revistas sin APC. Entonces, si son revistas sin APC, yo ya sé que son green, porque no tienen APC. Entonces ya hablo de 13.000. Si le quito esto, pues ya quedan 20.000 revistas indexadas. Entonces simplemente haciendo la resta, son 13 en green, entonces debe haber 7.000 gold en esta base de datos. Aquí también no solamente las puedo buscar por si tiene o no APC, sino que también las puedo buscar por subject, por idioma, por la licencia que publica, en este caso la mayoría de Creative Commons, quién lo publica, en fin. Entonces ahí hay una buena información también. Estos dos sitios les pueden servir mucho, el CIMAO JR y el de DOA. ¿Listo, Siu? Sí, muchas gracias por la aclaración. Acá les compartí Vale, el enlace de Chimago para que también puedan ver y hacer sus propias búsquedas. vale, muchas gracias. Con gusto. Tú también mencionabas ahí en el chat, no lo había visto, que Publish Operis también es un software para buscar publicaciones, sí. Un software que la investigadora que lo desarrolló precisamente encontró que, que ese término se ajustaba muy bien para que los investigadores que se sentían en esa amenaza pudieran rápidamente encontrar revistas, artículos, citas y hacer sus publicaciones más rápido. Por eso el software se llama Publish Operis. Muchas gracias por la referencia. Vale. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues muy bien, les agradezco la paciencia, la atención y obviamente la quedada tarde a esta hora ya de la noche. Y pues bueno, como ya lo saben, las presentaciones se las haremos llegar junto a los certificados, las personas que asistieron. Y espero verlos pronto en el curso que hagamos sobre desarrollo de capacidades en investigación científica. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Muchas gracias, don Gerardo, nuevamente por ese espacio de capacitación. Asimismo, a todos los asistentes que nos acompañaron durante todo estas 2 horas, que si bien es cierto, es mucha información, pero información que se va a ir, ¿verdad?, como presentando de a pocos para que ustedes puedan ir conociendo un poco más acerca del plan de capacitación que tenemos desde la dirección. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.